Bueno, vamos a continuar con la ecuación de Bernoulli. Esta que tenemos aquí es llamada la ecuación de Bernoulli. Si te fijas en la ecuación, del lado izquierdo de la ecuación parece como si fuera una ecuación lineal de primer orden. Tenemos la derivada más función de la variable independiente por la variable dependiente por y. Esto parece que fuera un cacho de ecuación lineal. Solo que del lado derecho tenemos un f de x multiplicado por y elevado a la n. Ahora, si consideramos n igual a 0, y a la 0 sería 1, sería una ecuación lineal, la cual ya sabemos resolver. Si consideramos n igual a 1, ese término de aquí sería f de x por y. Lo podríamos pasar aquí a la izquierda, nos quedaría p de x menos f de x por y igual a 0. Esto de aquí es una función de x, entonces sería una ecuación lineal también, que ya sabemos resolver. Esos dos casos no los vamos a considerar porque ya sabemos resolver ecuaciones lineales. Así que asumiendo que n no es 0 y n no es 1, esta ecuación sería no lineal. Es una ecuación diferencial ordinaria, pero es no lineal. Y es no lineal porque tendrías un y elevado a una potencia que no es 1. Podría ser 2, 3, un medio, menos un cuarto. ¿Ok? Entonces, la idea de la ecuación de Bernoulli es que parece mucho una ecuación lineal. Es casi lineal, excepto por este término de aquí. Entonces, vamos a hacer una sustitución que la va a transformar a una ecuación lineal. ¿Ok? Entonces, para el método de solución, vamos a realizar una sustitución que la va a transformar a una ecuación lineal. Transforma a una ecuación diferencial ordinaria lineal. La sustitución que vamos a hacer es la siguiente. U igual a y a la 1 menos n. Esa es la sustitución que vamos a realizar. ¿Ok? En específico. Y al realizarla la vamos a transformar a una ecuación lineal y esa la vamos a poder resolver mediante el método que ya desarrollamos de factor integrador. Entonces vamos a resolverlo con un ejemplito para que veamos cómo se pues realiza esa sustitución. Vamos a considerar vamos a considerar el ejercicio número 16. Estamos en la sección 2.5 del SIL. En el 16 tenemos lo siguiente. dy en dx menos y es igual a e a la x por y al cuadrado. Tenemos exactamente la forma de una ecuación de Bernoulli. El exponente que tenemos aquí es n igual a 2. Recordando que esto era una ecuación lineal del lado izquierdo y del lado derecho teníamos un término no lineal, que es una función de la variable independiente multiplicado por y elevado a n, donde n es una potencia distinta de 0 y 1, y en este caso es 2. N vale 2. Entonces, tenemos aquí la indicación de que la sustitución que nos va a funcionar es u igual a y a la 1 menos n. Entonces vamos a proceder a ver cómo funciona esa sustitución. Vamos a hacer la sustitución igual a u igual a y a la 1 menos n, sustituyendo el valor de n, que en este caso vale 2, es este. Entonces nos quedaría
u igual a y a la 1 menos 2, que es y a la menos 1. Esa va a ser la sustitución que vamos a hacer. Ok. Entonces, en la ecuación diferencial, vamos a ver que tenemos a la variable independiente x y a la variable dependiente y. Lo que vamos a hacer es transformar esta ecuación, en vez de que esté en términos de x y y, ahora va a estar en términos de x y de u. Todo lo que tenga y se va a desaparecer y en su lugar van a haber términos con u. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir términos de y por términos de u. Ya no va a aparecer y, ahora va a aparecer nada más u. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sustituir? Todo lo que tenga y, es decir, de y en dx, este y de aquí, y este y cuadrada. Esos tres términos los tenemos que sustituir en términos de u. Ok. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso lo sacamos de la sustitución que estamos proponiendo. Como u es igual a y a la menos 1, despejamos para y en términos de u. Y en términos de u sería, pues sería lo mismo, ¿no? Sería u a la menos 1, porque esto es como un 1 en y, multiplicamos por y dividimos entre u, nos queda y igual a 1 sobre u, o y igual a u a la menos 1. Entonces, el término y ya sabemos cuánto es. Necesitamos saber cuánto es de y en dx y cuánto es y cuadrada. ¿Cuánto es de y en dx? De y en dx. Pues por la regla de la cadena, tendríamos que hacer el cambio de y con respecto de u por el cambio de u por respecto de x. ¿Cuál es el cambio de y con respecto de u? Ese sale de aquí. ¿Cuánto es de y en de u? De y en de u sería el cambio de y con respecto de u, sería la derivada de u a la menos 1. De y en de u sería menos u a la menos 1 a la menos 2. Entonces, de y en dx sería menos u a la menos 2 por du en dx. ¿Ok? Con eso ya tendríamos cuánto vale de y en dx en términos de u. Ya tendríamos cuánto vale y en términos de u. Y solo nos faltaría cuánto vale y cuadrada en términos de u. Pero ese sale directamente de y igual a u a la menos 1. Elevamos al cuadrado, u a la menos 1 al cuadrado, me quedaría como u a la menos 2. Entonces con eso ya tenemos para hacer la sustitución de todos los términos en amarillo. De y en dx dijimos que es menos u a la menos 2 de u en dx menos y es u a la menos 1 igual a e a la x por y cuadrada, que es u a la menos 2. Ok. Ya desaparecimos todas las y's y aparecen puras u's y puras x. Eso es bueno. Sin embargo, así como está, eso no parece una ecuación lineal. La ecuación lineal la escribimos en su forma normal, donde aparecía la derivada de la función de la variable dependiente multiplicada por 1. Aquí tenemos un u a la menos 2, entonces vamos a desaparecer este u a la menos 2 multiplicando todo por menos u al cuadrado, para que así cancelemos este u a la menos 2 al multiplicarlo por u al cuadrado y este menos con este menos. Entonces multiplicando término a término nos quedaría du en dx, menos por menos más, u cuadrada por u a la menos 1 sería u, y luego menos e a la x, u cuadrada por u a la menos 2, queda nada más e a la x por 1. Y esto de aquí ya parece una ecuación diferencial ordinaria lineal. La podemos resolver
usando el método que utilizamos del factor integrador. Usando el factor integrador, la función p de x vale 1 y el factor integrador sería e al integral de p de x, que sería e a la x. Multiplicamos término a término, e a la x de u en dx más u por e a la x igual a menos e a la x por e a la x, e a la 2x. Del lado izquierdo de la ecuación tendríamos la derivada del producto del factor integrador por la solución. Lo verificamos. Primera por derivada de la segunda, más segunda, que es u de x, por la derivada de la primera, que es e a la x. Sí, estamos correctos. Integramos con respecto de x en ambos lados de la ecuación. Y nos quedaría e a la x por u igual a la integral de e a la 2x, que sería menos 1/2, e a la 2x más constante. Y dividimos entre e a la x, nos queda menos 1/2, e a la 2x entre e a la x, que es e a la x, más c entre e a la x, que es e a la menos x. Y ya, acabamos, resolvimos la ecuación diferencial lineal. Solo tendríamos que regresar a la variable original, que es u igual a y a la menos 1. Y con eso, ahora sí ya tenemos la solución de la ecuación. Esa es la solución. Ok. Muy bien. Entonces, eso es lo que haremos con la ecuación de Bernoulli. Como parece casi lineal, usando la sustitución u igual a y a la 1 menos n, donde n es el exponente de y, que aparece del lado derecho de la ecuación, podemos transformarla a una ecuación lineal. La resolvemos y regresamos a la variable original. Esto es el análogo de lo que hacemos en sustitución cuando resolvemos integrales. La transformas a una integral sencilla de resolver mediante una sustitución y luego regresas a la variable original. Es lo mismo que estamos haciendo. Transformamos nuestra ecuación a una más sencilla usando una sustitución adecuada, la resolvemos y luego regresamos a la variable original. ¿Ok? Bueno, y por último tendríamos lo que es reducción a separación de variables. Que, como les dije, es otra forma de resolver mediante sustitución. Pero hay n formas distintas, ¿no? Que si tiene una y, que si tiene y cuadrada, que si tiene... Hay muchos como métodos o sustituciones adecuadas. Pero todos estos se basan en la observación de la ecuación diferencial. Nosotros solo vamos a ver estos tres. La de reducción o separación de variables tiene la siguiente forma. dy en dx igual a f de a x más by más c, donde a, b y c son constantes en los reales. Entonces, esta ecuación tiene a una derivada de y en dx en términos de una combinación lineal de la variable dependiente y la independiente y posiblemente una constante. Entonces, esta sustitución la vas a identificar por ver a esta combinación lineal de la variable dependiente y la independiente. La sustitución que tienes que hacer es la siguiente. U igual a x más by más c. Entonces, en vez de que aparezca x y y en tu ecuación, va a aparecer x y u. Desapareces las y's usando esta sustitución. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplito de esta sustitución.
Supongamos que tenemos el 24. El 24 dice, dy en dx es igual a 1 menos x menos y sobre x más y. Ok. Entonces, en este caso, observamos en la ecuación, tenemos la forma dy en dx igual a 1 menos x menos y entre x más y. ¿Podrías tú proponer dos distintas sustituciones que te simplifiquen la ecuación? Una sería u igual a menos x menos y más 1, que es el numerador. Otra sería u igual a x más y. Dos posibles sustituciones podrían usarse para resolver esa ecuación. Vamos a analizarlas, ¿no? Vamos a analizar estas dos posibles sustituciones. Entonces, resolveremos esta ecuación proponiendo una sustitución. Proponer u igual a, vamos a proponer u igual a x más y, que es el denominador de la ecuación. ¿Ok? Si proponemos esa sustitución, todos los lugares donde aparezcan x más y los tenemos que transformar a u. Esto es lo mismo que pensemos que nuestra ecuación tiene esta forma. 1 menos x más y entre x más y. Si la reacomodamos de esta forma, fíjate que aquí aparece un x más y que sería un u. Aquí aparece otro x más y que sería un u. Ya no va a aparecer ese x más y, ahora es un u. Y del lado izquierdo de la ecuación, que tenemos algo en términos de x y y, ya no queremos que aparezca x y y, queremos que aparezca x y u. Entonces, tendríamos que derivar este cambio de variable. Du en dx es igual a, derivamos al lado derecho, derivada de x es 1, derivada de y sería de y en dx. Y de esta forma despejamos para dy en dx en términos de x y u, que sería du en dx menos 1. Haciendo las sustituciones, dy en dx me quedaría como du en dx menos 1 es igual a 1 menos, en vez de x más y, u, y en vez de x más y, u. ¿Ok? Nos queda du en dx es igual a 1 menos u sobre u más 1. ¿Ok? El lado derecho se puede simplificar un poquito. Esto es lo mismo que u en el denominador, 1 menos u más u, lo cual es igual a 1 sobre u. Y si te fijas, esto de aquí es una ecuación separable. Y la podemos resolver. Muy bien, vamos a resolver esta ecuación separable. Mandamos todo lo que tenga u del lado izquierdo, todo lo que tenga x del lado derecho. Entonces aquí nos quedaría u de u igual a dx. Integramos el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación. Nos queda u cuadrado sobre 2 es igual a x más constante. La constante la pudiste haber puesto del lado izquierdo o del lado derecho, eso no es muy importante. Y después tenemos que regresar al valor original de u, que en este caso estamos proponiendo u igual a x más y. Entonces aquí nos quedaría, en vez de u sustituimos x más y al cuadrado sobre 2 es igual a x más c. Y esta pues sería la solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces esta sería la solución de la ecuación diferencial ordinaria. Vamos a hacer otro cambio de variable para que veas
que es posible proponer distintos cambios de variable. Okay. Entonces, en este caso, yo voy a proponer el cambio de variable 1 menos x menos y, que es una combinación lineal de lo que aparece arriba. Todo lo que está aquí se va a convertir en u. ¿Ok? Para poder convertir todo eso en u, el denominador también lo tendría que convertir a u en alguna manera. ¿Cómo voy a hacer eso? Podría reescribir este cambio de variable como un x más y igual a, pasando estos dos términos del lado izquierdo y u del lado derecho, me quedaría 1 menos u. Entonces yo tengo una forma de transformar este cociente en términos de u, porque acuérdate que es lo que quiero. Ya no quiero que aparezca x y y, quiero que aparezca x y u. Aquí mismo tendría que transformar lo que tengo como la derivada de x con respecto a y en términos de la derivada de u con respecto de x. Entonces la derivada de u con respecto de x sería menos 1 menos dy en dx. Despejando, dy en dx me quedaría como menos 1 menos du en dx. Pasamos este monito del lado izquierdo y este monito del lado derecho. Sustituyendo en la ecuación diferencial me quedaría menos 1 menos du en dx igual a 1 menos x menos y, que es u, sobre x más y, que es 1 menos u. Y ahí ya transformé todo lo que tenía x y y en términos de u y de x. Ok. Podría reescribir esta ecuación, u entre 1 menos u más 1, de esta manera. Y esta de aquí también la puedo simplificar un poquito más. Sería u más 1 menos u entre 1 menos u, cual es igual a 1 entre 1 menos u. Me queda menos du sobre dx igual a 1 entre 1 menos u. Y esta ecuación de aquí es una ecuación diferencial ordinaria separable. Para resolverla, muevo todo lo que tenga u del lado izquierdo y todo lo que tenga x del lado derecho. Queda menos 1 menos u de u igual a dx, o lo que es lo mismo, u menos 1 de u igual a dx. Integro en ambos lados, queda u cuadrado sobre 2 menos u igual a x más constante. ¿Okay? Ya resolví la ecuación diferencial. Tengo que volver a la variable original haciendo la sustitución inicial. En vez de u le ponemos 1 menos x menos y al cuadrado sobre 2 menos 1 menos x menos y igual a x más c. Y esa sería la solución del... No es problema de valor inicial, es nada más la ecuación diferencial. Entonces, esta solución se ve un poquito distinta a esta que yo tengo acá. Sin embargo, se podría hacer alguna simplificación para ver cómo es que ambas soluciones son equivalentes. ¿Ok? Eso no lo vamos a hacer, pero podrías intentarlo de tarea. Entonces, no necesariamente una sustitución se puede usar para resolver una ecuación diferencial de ese estilo. Puedes tener muchas sustituciones y al resolver las soluciones a lo mejor se ven distintas, pero van a ser equivalentes. ¿Ok? Bueno, entonces con eso tendríamos un par de ejemplos más de soluciones por sustitución. Con eso tendríamos homogénea, Bernoulli y esta de reducción a separación de variables. Como les digo, hay n, solo vamos a ver ejemplos de estas tres.
para con esto terminar la sección de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Ya tendríamos todos los métodos de solución explícitas de una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, recapitulando, aquí le ponemos los métodos que vimos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Empezamos con separación de variables. Acuérdate, para separación de variables, todo lo que tenga la variable independiente lo mandas a un lado, lo que tenga la variable dependiente del otro lado, integras, resuelves. Ese fue el primero que vimos. Después vimos el de lineales. Este es el que tiene un factor integrador. Después vimos ecuaciones diferenciales ordinarias exactas. También vimos las que se vuelven exactas mediante un factor integrador. Sí. Factor integrador para exactas. Después de eso vimos las de sustitución. Y por sustitución vimos 3, que es la de las homogéneas. Tenemos las Bernoulli. Y tenemos la de reducción o separación de variables. Estas son las que vamos a estar resolviendo en los ejercicios de tarea que están asignados y las que van a ser evaluadas en el examen, en el primer parcial y en los exámenes finales. ¿Ok? Bueno, seguimos a su disposición, muchachos. Si hay dudas, ya saben, a mi correo. Si necesitan más ejemplos de alguna sección en particular o de algún método en particular, por favor me lo hacen saber también en el correo electrónico para proporcionarles más ejemplos. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho todos.